Ya, directamente vamos a ingresar al tema que habíamos quedado. Yo creo que ya están 9. A ver, unos cuantos son. 59, ingeniero. Ya, suficientes, ¿para qué más? Bueno, quedamos acá en la resistencia eléctrica. La anterior clase habíamos visto la resistencia en un conductor. Cómo se podía generar un conductor. En un conductor la resistencia. Dijimos que la resistencia se generó a través de la caída de tensión, o la caída de tensión se generaba a través de la resistencia. Y la resistencia, hemos dicho que es el calentamiento o la temperatura que está en los conductores. Ahora nosotros, ¿cómo podemos definir qué es la resistencia? La gráfica que ustedes ven, por decir, en una lámina metálica. En esa lámina, los neutrones empiezan a moverse y al chocar entre ellos en diferentes formas o con diferentes movimientos, por eso ni los electrones ni los no son tan libres. A eso se los llaman los cuasilibres. Entonces los electrones al chocar entre ellos es la reacción que se genera la temperatura. ¿Bien? Cuando se genera esa temperatura, eso es la resistencia. Y la resistencia es un conductor bien perjudicial. Debido a eso, cae la tensión. Eso, ¿cuándo se puede suscitar? Digamos, cuando el conductor es demasiado delgado, o la sección del conductor o del cable, cuando se hacen unas instalaciones eléctricas en un circuito, entonces a través de la circulación de la corriente empieza a calentar porque el conductor no es adecuadamente. Más adelante eso vamos a calcular. ¿Y cómo vamos a calcular? Según la intensidad y el voltaje. Entonces no es más colocar cualquier tipo de conductor. Tienen normas. Un ejemplo, por ejemplo, el cable que ustedes manejan de su celular es bastante delgado. Además que entra, ¿cuánto? 1.5 de intensidad y 6 volts. Por eso es delgadito. No pasa nada. ¿Qué pasa, digamos, ese conductor del celular que nosotros podemos conectarlo a la plancha eléctrica? O una calefacción. Hace de ventar. Entonces, ¿por qué? Porque no es adecuado. Debido a la alta tensión y alta intensidad, se genera una temperatura. Y esa temperatura, según a lo que va calentando, entonces funde los cables y revienta. Eso se llama cortocircuito. Cuando el conductor está aislado, ese aislamiento cae abajo, y abajo, por decir, es un material inflamable y empieza a incendiar. Debido a eso, hay veces se generan los incendios, ¿ya? Esos ejemplos se suscitan casi en su mayoría. Los incendios son así, por no cumplir la norma en las instalaciones eléctricas como debería ser. Por ejemplo, en los cursos que están haciendo, es lo que van a tocar. Es interesante. No es agarrar y colocar cualquier tipo de cable. No es así. Entonces, el cable también cumple una función según al uso del tipo de corriente, al uso del tipo de voltaje. Entonces, para evitar un cortocircuito, eso se tiene que calcular. Por ejemplo, en las instalaciones domiciliarias, el número 10 es para enchufes y 12 para focos en instalación domiciliaria. ¿Qué significa eso? 12 es más delgado que 10. Así manejan la nomenclatura en los mercados.
pero sin embargo nosotros tenemos que manejar la sección que está en milímetros al cuadrado. Ellos manejan un número mayor, más delgado, y un número menor, más grueso. Eso es lo que, si ustedes van al mercado, yo quiero un cable número 10, le van a dar 10 un poquito más grueso. Quiero un cable número 16, pensando que es más grueso, no, es más delgado. Los 16 se utiliza, por ejemplo, para los parlantes, para los focos débiles. Entonces, esa nomenclatura dentro del mercado así se maneja. A ver, ¿qué dice la teoría? A través del enlace metálico con los movimientos de zigzag, por experiencia sabemos que los hilos se calientan. Ya, eso sí o sí va a ocurrir, pero ese calentamiento tenemos que saber controlar adecuadamente. Cuando por ello circula una corriente eléctrica en las cargas, ejemplo, en una bombilla o en los filamentos de caldeo, cuando este efecto se desea obtener. Los metales son buenos conductores. Mayormente, en cuestión de instalación, se maneja como conductores el material cobre. ¿Ya? Porque es buen conductor y económicamente es barato, así sucesivamente. Entonces, como este es un movimiento ordenado de electrones que posee un papel especial en los conductores según el modelo atómico, los electrones describen órbitas alrededor del núcleo. En los metales los electrones no están ligados, o sea, puede separarse fácilmente de su trayectoria, como tampoco pueden moverse con absoluta libertad. A eso se los denomina como electrones cuasi libres. No son libres, tampoco no son fijos, por eso se los denomina como cuasi libres a los electrones. Aquí vamos a ver un ejemplo muy interesante de la vida real. ¿Ya? Por ejemplo, si aplicamos una tensión, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver un tendido de cable. Ese rayita y 3 significa que son 3 cables. La longitud es 150 metros lineales. ¿Por qué 3 cables? Vamos a aplicar fase, neutro y tierra. Por eso son 3, no es trifásica. La simbología que se maneja así, una rayita y 3, una rayita y 5. Entonces, de 5 líneas estamos sacando 3. Eso quiere decir una sección de 1.5 milímetros al cuadrado. Esa es la sección del conductor o del cable. O sea, del distribuidor que estamos sacando 3 cables, está yendo a un foco, que es la bombilla. Entonces, nosotros esa bombilla vamos a hacer alumbrar. ¿Alumbrar cómo? Este foco va a alumbrar cuando la tensión es 220. De la distribuidora de subestacional, podemos llamarlo, sacamos 3 cables. Y los 3 cables de material cobre. Un grosor de 1.5 milímetros al cuadrado a un foco. Con una longitud de 150 metros lineales. El circuito pueden apreciar acá, así es. Este es el circuito científico y esto es la instalación eléctrica como nosotros tenemos que hacer. ¿Qué significa? Aquí tengo línea, fase y neutro. Entonces, la entrada es 220, tensión 1. 220 es lo que nos manda la CRE. Pero, como es una distancia de 150 metros, la tensión 2 a los bornes del foco o a la resistencia no llega a 220, sino llega a 170. Entonces, ¿cuánto de pérdida tenemos?
Ahí está la pregunta. Eso es lo que vamos a ver esta clase. Capten bien, estos son a veces preguntas del examen y son casos reales, casos verídicos. Digamos, no está activado el foco. Si no está activado, puede bajar poco menos, pero si está activado, va a bajar más. No solamente por el hecho de que está activado, sino que la distancia del conductor es un poco largo, debido a la sección, que es 1.5, y por eso hay una caída de tensión. ¿De cuánto? De 50 voltios. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué hay una caída de tensión de 50 voltios? Pero, sin embargo, ya les he adelantado el por qué es esa caída de tensión. Por la distancia y por la resistencia. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer cálculos. A ver, aquí la explicación dice lo siguiente. Se mide la tensión al principio y al final. Al principio y al final. De la línea de conexión con el alumbrado apagado. Ambos voltímetros marcan 220 voltios. Inicial, final, 220 voltios. ¿Por qué? Porque el foco no está activado. Por eso marca 220. Pero cuando se conecta el alumbrado, o sea, la luz, activamos, la luz es débil. Entonces se vuelve a medir las tensiones en los bornes bajo a 170 voltios. Por tanto, deberían haberse perdido 50 voltios en la línea de conexión, es decir, en la línea existe una caída de tensión de 50 voltios. ¿Por qué hay esa caída de tensión? La distancia influye, el material influye, el tipo de artefacto que vamos a aplicar influye. Todos va a influir. De influir van a influir obligadamente. No puede llegar donde el artefacto eléctrico que se va a activar, que sea la misma tensión, o sea, 220. No, jamás no va a llegar eso. Siempre va a haber una caída de tensión, pero limitado. Normas que hay que nosotros tenemos que respetarlo. Mayormente se considera a través de la tensión el 10% de la caída de tensión o el 10% de la resistencia. Más de 10% no se debe permitir. Siempre va a haber calentamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que prevenir en cualquier tipo de conexión. Ahora, la caída de tensión en líneas, donde son las pérdidas, así estamos determinando. Entonces, la caída de tensión, la simbología es U mayúscula sub B de chica. Esto es caída de tensión. Para saber la tensión 1, que es entrante, menos la tensión 2, es la saliente. Podemos determinar la caída de tensión. ¿Cuánto? Y también se puede determinar a través de la resistencia de la línea, que es la ley de Ohm. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por cuál de estos dos yo puedo calcular la caída de tensión? La pregunta está por demás. La diferencia de las caídas de tensiones se van a calcular esto, o sea, la diferencia de tensión 1 menos tensión 2, cuando no hay resistencia. Si hay resistencia, entonces tienen que calcular sí o sí por la ley de Ohm.
Y la ley de Ohm dice caída de tensión, intensidad por la resistencia de la línea. Si no tienen resistencia de la línea, pueden calcular por esta forma. Entonces, no es para confundirse. Eso, ¿cuándo se determina esto? Siempre la entrada va a ser 220. Entonces, la saliente o la final, ¿cuál va a ser? Si tengo la resistencia, directamente calculo por eso. Si no hay resistencia, entonces calculo por esto. Fácil y sencillo de darse cuenta. Y van a ver infinidad de ejemplos. Por tanto, cuando la carga está conectada, se presentan en la línea 3 tensiones. O sea, las 3 tensiones, ¿cuáles son? Tensión al principio de la línea, que es la tensión 1, la entrante. Tensión al final de la línea, que es la tensión 2, que estamos hablando de acá. Entonces, ahí está 1 y 2. Y la caída de tensión o pérdida de tensión se determina la tensión resultante. Ahí tenemos los 3 tensiones, cómo se puede obtener. Entonces, la caída de tensión solo se produce cuando circula corriente eléctrica. La caída de tensión solo se produce cuando el artefacto está activado. Cuando está activado, hay circulación de la corriente eléctrica. Ahí se suscita la caída de tensión. Según la ley de Ohm, puede calcularse la caída de tensión si se conoce la resistencia de los conductores, y la resistencia depende de la sección del conductor, del grosor del conductor, de la longitud del conductor, de la distancia del conductor y del tipo de material. Estos 3 factores que estamos mencionando, entonces, es lo que se va a suscitar la temperatura, la resistencia. Debido a eso se va a generar la resistencia. Y la resistencia que hemos dicho, que es la temperatura, calor. Si ustedes quieren probar, a ver, hagan alumbrar un foco con un cable delgado, ¿cómo va a calentar? Esas experiencias ustedes pueden hacer en su casa. Y lo que les estoy diciendo es verdad. O si no, cualquier aparato, hagan alumbrar 1 hora, 2 horas, empieza a calentar. Y para eso hay algunos dispositivos para controlar. Puede ser a través de un térmico, el térmico adecuadamente. Cuando la tensión está exagerada, el térmico salta, apaga, para que no haya un cortocircuito. Hay otros protectores, los fusibles, hay infinidad. Entonces, como la tecnología va avanzando, todo eso se puede controlar. Entonces, sección del conductor. La sección del conductor, nosotros habíamos dicho que está en milímetros al cuadrado. La sección del conductor está normalizado. Está en milímetros al cuadrado. Entonces, son normas que se dan ya dependiendo del tipo de circuito que podemos armar o los tipos de conexiones que se puede hacer. La sección del conductor está normalizado. Los conductores para cables de tendido fijo se utilizan, por ejemplo, 1.5 milímetros al cuadrado, 2.5 milímetros al cuadrado, 4 milímetros, 6, 8 y 10 milímetros al cuadrado. Estos conductores son exclusivamente para instalaciones domiciliarias, son aislados. Ahora, hay infinidad de tipos de cables. Hay así agrupados, hay sin revestimiento, así pelados, hay de cobre, mercurio, plata, de diferentes tipos de material también. Por ejemplo, en la calle que vemos el tendido de la línea, que entran ahí a los domicilios, son los desnudos, son cables gruesos, son cable o fierro galvanizado.
por lo que es económico, utilizan eso. Entonces, cuando se juntan esos dos cables es peligroso, revienta. Entonces, en los domicilios, ¿por qué se utiliza ahí con aislamiento? Para que no haya ese peligro cuando se juntan los dos cables, negativo y positivo. Como hemos dicho, se atrae, entonces revienta como así esos truenos que ustedes escuchan cuando está lloviendo, es debido a eso. Y es de bastante alto voltaje, por eso es lo que suena tanto. Si ustedes así quieren comprobar con esos cables delgados nomás, como cohete va a reventar. Y funde ahí. Entonces, la simbología lo vamos a utilizar la sección como Q minúscula. ¿Ya? La unidad va a ser Q minúscula la sección y la unidad milímetros al cuadrado. También, para hacer los cálculos se utiliza metros al cuadrado. Pero estos metros al cuadrado es para utilizar la conductividad y resistividad, porque eso está en megas. No es que vamos a utilizar cables en metros cuadrados, absurdo, ¿no ve? Esta unidad se va a utilizar cuando vamos a utilizar la resistividad de un conductor según el tipo de cable o la conductividad que está en megas, megashime. Ya este metro cuadrado vamos a llevar a milímetros, ahí se utiliza ya los micros. Se hace un cálculo, entonces para poder utilizar, según, y resulta que se llega a un microohmios. Eso ya vamos a ver más allá. Entonces, aquí podemos ver ese circuito. La variación de la resistencia de un conductor con sus medidas o con el material cuando la tensión es 220. Ese 220 es la que nos envía CRE. Pero hemos dicho que la CRE nos envía una tensión alterna. No siempre nos va a enviar 220, 220, 230, 225, 235, así. Tiene sus altibajos. Pero si baja, no es favorable. Puede bajar a través de una caída de tensión, pero a lo mucho el 5% o 10% se puede permitir. Después más allá no se puede, porque el motor no arranca, la luz alumbra débil, se puede suscitar muchas fallas. Entonces, hagamos una relación de la longitud, cómo puede influir, la sección, cómo puede influir, y el tipo de material, cómo puede influir, o cómo puede afectar. Aquí tengo 4 tomas, ¿ya? Entonces, está la sección, que está en milímetros al cuadrado, el tipo de material, tenemos cobre, aluminio, después la tensión 2, tenemos acá, y la caída de tensión, calculado ya, la intensidad y la resistencia de la línea. Esto, la resistencia de la línea es a través de la ley de Ohm, la caída o la intensidad es a través de la ley de Ohm y la caída de tensión es la diferencia de tensiones. Tomaremos a ver la sección del conductor. La longitud va a ser igual. La longitud 1 es 100, la longitud 2 es 100. La sección es 1.5 y 2.5. El mismo material, cobre. Entonces, a través de la distancia 100-100, sección 1.5-2.5, el mismo cobre, allá hay una variabilidad. 202.6 y 209.2. ¿Por qué? Porque la sección del conductor es un poco más grueso, 2.5. Y por eso la tensión está un poquito más. Ahora calcularemos la caída de tensión. Cobre están igual, 100 están igual. Entonces 1.5, 2.5, con 1.5 es 17.4.
Pero con 2.5, 10.8. Hay más caída de tensión. O sea, la tensión es más que en la 1. Aquí, entonces la tensión es menor, bajó más. La intensidad, hemos dicho, es proporcional a la tensión. Si bajó la tensión, entonces la intensidad también va a bajar. Entonces aquí es un poco más la tensión, la intensidad es mucho más. Y la resistencia de la línea, o sea, a través de la temperatura, la resistencia es 1.19. ¿Por qué? Porque es delgado. Aquí hay más resistencia, no es favorable. Si la resistencia es alto, no es conveniente. Entonces la temperatura está subiendo, está alta la temperatura. Y aquí, en la 2 tenemos 0.72, menos la temperatura. Entonces esto es el adecuado, toda esta línea. Ahora, cambiaremos el tipo de material. El tipo de material de cobre y aluminio. A ver, ¿cuál es mucho más conductor entre las diferencias de los materiales? Vamos a mantener el tipo de sección 2.5, 2.5. La distancia 100, 100. Pero material cobre, aluminio. Con aluminio tenemos 7 puntos, o la tensión entrante es 2.2. Aluminio, y con cobre 2.9. Aquí se está viendo que el cobre es mucho más conductor que el aluminio. La caída de tensión 0.8 o 10.8 y 17.7. Entonces hay más caída de tensión y así sucesivamente. En conclusión, entonces, el material cobre es más conductor que aluminio. A ver, no. Sí, a ver, ayúdenme acá. Cobre es 209.2. Aluminio 2.2. La tensión está más alta. Sí, cobre es más conductor que aluminio. Y los datos, eso mismo nos demuestran. Ahora, la distancia. La distancia que sea de 100 a 50. 100 a 50, que es el mismo material, cobre, cobre, y la sección igual que sea 1.5, 1.5. Entonces, estamos tomando el 1 y el 3. Entonces, solamente la diferencia es de 50 metros a 100 metros. Para 100 metros, un poco más largo, menos que 50. Aquí 210. Se nos va a acabar, van a entrar con el mismo enlace. Y la caída de tensión, 17.4, y con 50, 9.1. La intensidad, 14 y 15. Y entonces, ¿qué significa? La distancia es más largo, va a haber más caída de tensión. La distancia es menor, menos caída de tensión y menos resistencia. Entonces, en conclusión, influye la distancia, el tipo o la sección del conductor y el tipo de material. ¿Cuál es más favorable? En distancia, si es más corto, mucho mejor. A pesar, hay veces la distancia no se puede achicar ni alargar, tiene que estar en un lugar, entonces se puede mantener, o se tiene que mantener. En la sección, el cable si es un poquito más grueso, mucho mejor. En material, si es cobre, mucho mejor que aluminio. Y así sucesivamente. Entonces, esta tabla, eso es lo que está significando. Como dice, la reducción. La sección mayor, para mayor resistencia de la línea, menor resistencia. Entonces, la resistencia de la línea de un conductor es inversamente proporcional a la sección. Es decir, resistencia de la línea proporcional 1 sobre resistencia. Por otro lado, la longitud mayor, resistencia mayor. Entonces, la resistencia de un conductor largo es proporcional a la longitud
de la resistencia de la línea proporciona a la distancia que es más larga. Bueno, esas pruebas son comprobadas en laboratorios, pero a nosotros lo que nos interesa son, ahora ustedes se preguntarán por qué o cómo vamos a saber qué tipo de material. Entonces, según el tipo de material, la conductividad y la resistividad, esos valores están dadas. Les voy a dar yo. Ya tiene valores y con esos valores es lo que se calcula. Entonces, por otro lado, la resistencia del material depende del tipo de material. Entonces, la dependencia de la resistencia con el material se denomina resistividad o resistencia eléctrica específica. Por tanto, la resistencia es la resistencia de un conductor en 1 metro de longitud y de 1 metro al cuadrado de sección, y el símbolo es Rho. Y la unidad es micro o megas por metro. Ohmios por metro. Esas son las unidades. ¿Por qué? Porque la longitud y la distancia del material es Rho. Entonces la unidad va a ser, la resistencia se mide en ohmios. Y la longitud lineal se mide en metros. Por eso ohmios por metro. En la práctica, no se utiliza nunca en los conductores 1 metro al cuadrado. Es lo que les decía hace rato, de sección, sino es 1 milímetro al cuadrado. Entonces, aquí este metro, ¿para qué se utiliza? ¿Cuándo se utiliza? Cuando vamos a empezar a utilizar, según el tipo de material, la conductividad y la resistividad. Está en microohmios, megaohmios. Entonces, ese metro cuadrado vamos a llevar a milímetros. Y para una equivalencia de igualdad, entonces se llega a un microohmios. De esta manera, en cuanto mayor es la resistividad, cuanto mayor es su longitud y cuanto mayor es la sección. Si utilizamos la conductividad en lugar de la resistividad, tenemos la fórmula para calcular la resistencia de un conductor. ¿Cómo? Para poder calcular la resistencia de la línea, esta formulita ustedes tienen que aplicar. ¿Cómo vamos a aplicar? La longitud que estamos mencionando, la resistividad. Esto es la símbolo, letra griega. En la computadora no pillé esto, es Rho. No, a ver, el otro es Rho, el otro es, a ver, ¿qué símbolo es esta? Rho es como, esto es Rho. A ver, esto es Rho. Y el otro es, ya me he olvidado, esto más o menos así es. ¿Qué símbolo es esta? Kappa. Alfa no. A ver, mencionen. Rho, alfa. Gamma, ingeniero. Gamma. Esto es gamma. Eso es, ¿ya? Por la sección del conductor. Entonces, esta resistencia, ¿para qué vamos a calcular? Para poder calcular a través de la ley de Ohm. Entonces, antes de calcular la tensión o la intensidad, nosotros tenemos que calcular la resistencia de la línea a través de la longitud. Gamma es la resistividad. ¿La resistividad de qué? Del tipo de material. Si es cobre, aluminio, oro, ya sea cobre, ni cobalto, qué sé yo. Entonces tienen valores. Ese valor vamos a poner acá. Pero esta resistividad está en megaohmios. Y esta sección no vamos a colocar en milímetros al cuadrado. Vamos a colocar en metros al cuadrado. Entonces esa simplificación se van a ir y para eso hemos mencionado metros al cuadrado que se debe utilizar. Pero como dice, en la práctica no se utiliza metro cuadrado, solamente para calcular, para llevar esta sección de milímetros cuadrados. Porque la resistividad, como les decía,
sus unidades son mega ohmios y el otro está Siemens sobre metro cuadrado. Ya, espero que me hayan entendido esa partecita. Entonces aquí les voy a entender mejor. La resistencia y la conductividad eléctrica del material a 20 grados centígrados. Todo metal en cualquier laboratorio se utiliza la temperatura del ambiente de metros al cuadrado. Plata, por ejemplo. La resistividad tiene un valor de 0.16 microohmios por metro. Y la conductividad eléctrica, ¿tá? Gamma, 62 megasiemens sobre metro. Y mayormente nosotros vamos a utilizar cobre. Cobre, la resistividad 0.018 y la conductividad 56, aquí, megasiemens sobre metro. Entonces, ¿esto cómo vamos a llevar? 56 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Y acá vamos a llevar 0.018 por 10 a la 6. Porque de metros a milímetros vamos a llevar. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si no tuviéramos un valor de gamma, que es la conductividad, y tenemos valor de resistividad, que es Rho, tenemos que calcular gamma, que es la conductividad 1 sobre resistividad, Siemens sobre metro. Me explico. Digamos, a través de esa fórmula que hemos visto de la resistencia de la línea, yo no les voy a dar el valor de gamma, de la conductividad de esto, no les voy a dar el valor, pero sí les voy a dar de resistividad. Entonces, ustedes tienen que calcular por esto. ¿Se dan cuenta, no ve? Ya calculado eso, para la fórmula, ya recién ustedes pueden calcular la resistencia de la línea. Si les doy un valor de esto, entonces no hay necesidad de hacerlo esto, directamente aplican el valor de gamma. ¿Me dejo entender? O repito. Sí, ingeniero, ¿se entiende? ¿Se entiende, no ve? Sí, sí, se entiende. Ingeniero. Ya. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo ejemplo 1 y 2 para poder calcular. Oliver no se encuentra, ¿no ve? Oliver, ¿estás? Ya, no importa. Al auxiliar, ustedes me van a decir, o le van a decir, estos dos ejemplos que resuelva, o que les muestre así resuelto. Yo les voy a dar pautas cómo tienen que resolver. Ejemplo, la resistencia de la línea. Para calcular la resistencia de la línea, les he dado, a ver, calcular la caída de tensión del conductor de material cobre, ya. Cobre es que tiene una longitud de 300 metros. L es 300. Y tiene una sección 1.5 metros al cuadrado para una intensidad de 14 amperes. Primero, antes de calcular la caída, esa bulla, por favor, apague. Antes de calcular la caída de tensión, ustedes tienen que calcular la resistencia de la línea. Calculan la resistencia de la línea como ahí tienen longitud, ahí tienen tipo de material, la resistividad y tienen la intensidad. La intensidad ya para aplicar la ley de Ohm. Después de calcular, como les decía, cobre es 0.018 microohmios y entonces solamente aquí pueden aplicar directamente acá. ¿Sí? Entonces, ya teniendo la resistencia de la línea, ustedes calculan la caída de tensión. La caída de tensión, aquí es igual, intensidad, esto es calor, y lo que van a calcular la resistencia de la línea, por eso es la caída de tensión. Ahora el caso 2, una resistencia de caldeo
Aquí les estoy dando el valor de Rho, pero no les he dado, como en el primer caso, la conductividad que es gamma. Aquí hemos aplicado directo en la fórmula de resistencia de la línea, pero aquí les estoy dando Rho, que es la resistividad. Esto primero calculan y después deciden resistencia de la línea y la caída de tensión. ¿Me dejo entender? Repito. Aquí hay dos ejemplos. En los dos ejemplos me pide calcular la caída de tensión. ¿A qué es igual? La caída de tensión voy a aplicar por la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿cuál es? Intensidad por la resistencia. Pero no tengo la resistencia de la línea. Entonces, primero calculo la resistencia de la línea. La resistencia de la línea aquí es igual L sobre gamma, que es la conductividad por la sección Q. Entonces, calculo gamma, o perdón, resistencia de la línea, porque gamma es, ¿cuánto? Cobre 56 por 10 a la menos 6 metro mega Siemens sobre metro. Y la sección, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es la sección? 1.5 milímetros cuadrados. Esto tenemos que elevar igual a por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Entonces, menos 6 con más 6 de gamma y de sección se van a ir, directamente pueden multiplicar. Ya calculado la resistencia de la línea, recién calculan la caída de tensión, porque ya tenemos resistencia, intensidad por la resistencia, intensidad es 14, y el valor de la resistencia de la línea, eso es la caída de tensión. Para el caso 2, aquí le estoy dando un valor de Rho, 1.4 microohmios por metro. Entonces, aquí tienen Rho, pero en la resistencia de la línea está gamma, no Rho. Entonces, gamma calculan. Siempre con las unidades de Rho, ¿cuánto es? 0.018 por 10 a la menos 6. Y la sección, ¿cuánto es? 1.5. No, 1.2 es la sección por 10 a la menos 6. Menos 6 con más 6, entonces van a ir de gamma y de Rho, no, de gamma y de sección. Entonces, solamente estos valores van a utilizar. Y después decían, calculan la caída de tensión con lo que han calculado gamma y la resistencia de la línea. Ese ejemplo, el Oliver tiene resuelto, eso les va a mostrar, es sencillo. Pero, por ejemplo, yo puedo sacar este tipo de ejemplo con algunas trabitas. Puede ser en las unidades, puede ser con la diferencia de tensiones, a pensar un poquito, pero en sí es lo mismo. Si ustedes han entendido, no hay donde perderse. Entonces, la variación de la resistencia con la temperatura, ¿cómo puede variar? Se puede demostrar que la resistencia de un hilo metálico, estamos hablando del cable, crece al aumentar la temperatura. Incluso al circular una corriente menor a la misma tensión. Se puede deducir que existe una resistencia mayor, es decir, temperatura mayor, resistencia mayor, y corriente menor, resistencia mayor. ¿Qué significa eso? Si la resistencia es mayor, la temperatura es mayor. Si la resistencia es menor, la temperatura es menor. Si estamos diciendo a base de la resistencia calienta, entonces eso es lo que tenemos que prevenir. El calor es un movimiento de las moléculas.
o de los átomos. Cuando más calienta, más intenso es el movimiento de las moléculas. Eso es dentro del metal, ¿no ve? Eso no se ve. Esas son pruebas que se hacen dentro de un laboratorio. Y con ello aumenta la posibilidad de chocar los electrones, como les mostré ese enlace metálico. Entonces, eso se los denomina cuasilibres y por tanto, al aumentar la oposición a la circulación de los electrones, aumenta la resistencia. Además, hay metales que conducen mejor en estado frío que en estado caliente. Hay metales, o sea, los cables ya hoy en día está saliendo, que en frío, o sea, por más que la temperatura, la resistividad o la conductividad sea alta, hay metales que son tipo térmicos, mantiene su sensación térmica, por más que sea delgado el cable. Por ejemplo, se utilizan bajo el mar, o sea, hace algunos circuitos, algunas instalaciones, entonces no influye. Pero aquí todavía debe haber otra cosa que nosotros no vemos, no experimentamos. A esto se los denominan como conductores en frío. Cuando se enfrían los materiales hasta 0 grados Kelvin, o sea que es igual a menos 273 grados centígrados, ustedes saben, la conversión de grados Kelvin a grados centígrados, su resistencia es nula. Esta propiedad se llama superconductividad. Y estos superconductores pueden soportar corrientes de gran intensidad, incluso con pequeñas secciones de diámetro. Ya son, creo que entre ellos se encuentra, es el carbón. El carbón, o sea, es conductores de carbón. Eso utilizan. El calentamiento debido a la corriente que circula se denomina calentamiento propio, mientras que en el calentamiento indirecto es debido a una influencia externa. Ejemplo, calentamiento por un mechero. Eso ya es calentar a propósito, ¿no? Pero ya hay cables que bajo la temperatura. Sí, eso no se debe hacer. No influye. Si aumentamos el calentamiento del hilo resistivo, la corriente eléctrica decrece y la resistencia aumenta. Aumenta la resistencia y crece la temperatura. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Esto quiere decir, a gran variación de temperatura es a gran variación de la resistencia. Por tanto, la variación de la resistencia, estamos acá, la variación es proporcional a la variación de la temperatura. La simbología que vamos a manejar de la variación de la temperatura es delta T. En vez de delta T vamos a manejar delta theta. Temperatura 1, temperatura 2, así sucesivamente. En vez de T, vamos a manejar theta. La simbología de la unidad va a ser K. Símbolo de la variación de la resistencia va a ser delta R, que es la resistencia. Y si es a 20 grados centígrados, entonces que va a ser igual a la resistencia sub 20. Si digamos no les diera el valor de la resistencia, directamente les doy resistencia sub 20, entonces usted se imagina 20 grados centígrados, como la resistencia 1 o 2. Coeficiente de temperatura, el símbolo es alfa, donde alfa va a ser 1 sobre K. Alfa es un valor según el tipo de material. Ya está tabulada en las tablas, pero la unidad lo vamos a manejar 1 sobre K, y en uno de ellos la simbología de la temperatura va a ser K. Entonces esto con esto se van a simplificar y desaparece. Entonces es un artificio que se aplica. No nos estamos inventando para hacer este artificio para poder calcular la resistividad o la resistencia del conductor.
El coeficiente de la temperatura es la variación de la resistencia de un conductor de un ohmio debido a una variación de la temperatura de 1 sobre K. De otra forma, la variación de la resistencia es tanto mayor cuanto mayor es la resistencia a la variación de la resistencia. Cuanto mayor es la temperatura, es igual a la variación de la temperatura. Y cuanto mayor es la coeficiente de temperatura, es 1 sobre K. Este coeficiente de temperatura, o sea, es la dilatación del material, que es metal. Ahí vamos a utilizar 1 sobre K. Y en la simbología de la variación de la temperatura, esto con esto, así se van a ir. Entonces, aquí podemos ver algunas fórmulas. De esa manera tenemos la fórmula de la variación de la resistencia al variar la temperatura. Esto es una fórmula que vamos a calcular. La variación de la resistencia, aquí va a ser igual, a la resistencia, que va a ser un dato, por la variación de la temperatura, por la coeficiente de la temperatura. Esto hemos dicho que va a ser la unidad K y esto 1 sobre K, entonces ahí se van a ir. Y solamente nos va a quedar ohmios. La simbología de la resistencia, ¿qué es? Ohmios. La resistencia después de calentamiento, o sea, la resistencia total, porque aquí estamos hablando de la variación. Después de su estado normal, ¿cuánto ha variado la resistencia? Y al final obtenemos la resistencia total, esa variación. Aquí va a ser igual a la resistencia, sub 20, que hemos dicho a 20 grados, más la variación de la resistencia. Entonces, aquí calculamos en porcentaje la resistencia. Si es 10 menor, igual menor a 10%, de 5 a 10%, aceptado. Mayor a 10%, rechazado. Y eso es una norma. Por tanto, la fórmula general será la resistencia total igual a la resistencia sub 20, que es a 20 grados, más la resistencia por la variación de temperatura por la coeficiente. Y tenemos factorizando este valor. Ustedes quieren calculen primero esto, después esto, o no directamente por esto calculen. Da lo mismo. Pero eso al final hay que sacar en porcentajes. Aquí vamos a quedar para seguir avanzando. Entonces, aquí ya vamos a ver la temperatura 1. Temperatura 1, estamos viendo cómo vamos a manejar tita 1 y tita 2. Temperatura 1 y temperatura 2. Entonces, ya un ejemplo, aquí tenemos. La próxima clase les voy a orientar cómo se hace eso. Y la coeficiente de la temperatura, ahí están según el tipo de material. Hierro, cobre, plomo, zinc, oro, platino, tienen sus valores. Y como les decía, el carbón es negativo. Y ahí está la variación de la temperatura común en frío y en caliente. Entonces, quedaremos acá para continuar. Entonces, el próximo martes nos vamos a ver porque ahorita, no sé si ustedes se han inscrito a los cursos de instalaciones eléctricas. Y este sábado es la práctica, ya está todo casi listo para que hagan sus prácticas en laboratorio de la casera. Ya, quedamos ahí y gracias por esperarme. Hasta luego.